Vamos a comenzar. Vamos a hacer 3 son. Recuerden tener los microfonitos apagados cuando habla alguien. Y los que se vayan conectando, bienvenidos serán. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer 3 son. Sairam, buenos días, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Continuando con la lectura del Bhagavad Gita, en esta oportunidad vamos a comenzar la tercera parte del libro, es el capítulo 13. El logro de la liberación ahora es el título. Ahí estamos silenciando los microfonitos. Ahí está. Bueno, dijimos, tercera parte del Bhagavad Gita, son 3 partes de 6 capítulos cada uno, son 18 capítulos. Hoy comenzamos el capítulo 13. El logro de la liberación ahora. Es bastante extenso el capítulo 13. Va a abordar la temática de la materia y el espíritu. Va a ser esa explicación extraordinaria. Le estuve hace rato estudiando este tema y muy, muy interesante. Vamos a hacer la lectura del versículo 1 hasta el, que es bastante descriptivo, hasta el 6. Muy interesante. Vamos a comenzar. Capítulo 13, el campo y su conocedor. Distinción entre materia y espíritu. Pregunta Arjuna. Si la divinidad es todo en el mundo, Krishna, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y la divinidad? ¿Cómo puede distinguirse el cuerpo mundano del alma divina? ¿En qué difieren la materia física y el mundo del espíritu? Por otra parte, ¿tiene algún beneficio aprender esto? Qué preguntita. Responde Krishna. Estas son preguntas importantes, Arjuna. Cuando alguien conoce la verdadera índole del mundo material, termina su dolor. Cuando comprende la verdadera índole del mundo del espíritu, adquiere la bienaventuranza. Se llama campo al cuerpo físico y a todo cuando hay en el mundo material. El conocedor del campo es a su vez el principio inteligente que allí reside, aunque no forma parte de eso. Esta inteligencia intrínseca es una misteriosa entidad interior muy próxima a lo que sucede en el campo, pero que se mantiene separada de él. También se la denomina alma, Atma. Yo soy Arjuna, el conocedor del campo, el que reside en todos los cuerpos y todas las cosas. Soy el ser interior, el alma, el Atma en todos los seres. La capacidad de diferenciar entre el campo y su conocedor es el mayor de los conocimientos, pues exige una verdadera comprensión de las cosas profanas y del saber sagrado. Así pues, escucha atentamente. Comienza ahora con el versículo 3, hablando del campo. Entre paréntesis, Prakriti, el mundo de la naturaleza. Versículo 3. Te explicaré mejor en qué consiste el campo, el mundo de la naturaleza, de dónde procede, cómo y por qué opera. Luego te diré algo más sobre el conocedor del campo y sobre sus poderes. Y esta parte, Dios mediante, lo vamos a ver el sábado que viene. Versículo 4. Esta es una indagación intrincada pero maravillosa, Arjuna. Los grandes sabios de los tiempos prehistóricos descubrieron estas verdades profundas merced a la meditación y el razonamiento riguroso. A lo largo de las edades, las expresaron en cánticos y aforismos, Vedas.
equilibrando con cuidado su hondo amor a Dios con un cuestionamiento y una comprensión rigurosos, de modo tal que estas verdades apuntarán por igual a la mente y al corazón. Ante todo, debes entender que conocer el campo, el mundo de la naturaleza, Prakriti, no consiste meramente en enumerar los infinitos elementos que lo componen. Para conocer la naturaleza es menester saber algo sobre la conciencia humana, porque conocer algo es ser consciente de eso. Tú tomas conciencia de los objetos del mundo, vale decir, los conoces, mediante los mecanismos de la percepción que te brinda tu mente. La visión, la audición, la sensación, el sistema nervioso, etc. Sin embargo, la mente forma parte de la naturaleza. La mente forma parte de la naturaleza. O sea que lo que empleas para conocer el mundo, la naturaleza, es también naturaleza. Por lo tanto, lo conocido no puede en rigor separarse de quien lo conoce. Repito. Sin embargo, la mente forma parte de la naturaleza. O sea que lo que empleas para conocer el mundo, la naturaleza, es también naturaleza. Por lo tanto, lo conocido no puede en rigor separarse de quien lo conoce. También debes entender que todo el mundo natural, todo Prakriti, tiene su origen en la conciencia única suprema, la divinidad. En el mundo natural, la conciencia suprema se divide en numerosas fuerzas físicas y mentales que se combinan y recombinan interminablemente. Todo lo conocido o conocible emana de la conciencia. Sabiendo esto, se conoce en verdad el campo. Te enunciaré los 25 componentes de la naturaleza del campo. Primero está lo no manifestado, Mahat, literalmente la gran causa. Lo no manifestado. Es la fuerza consciente en latencia, el primer atisbo de un sentido del ego en el cosmos, una temprana y elemental capacidad para diferenciar y decidir, como una semilla que absorbe humedad y está a punto de aumentar de tamaño antes aún de germinar. Lo no manifestado es lo que da origen a la mente, la materia y la energía. De ello proviene el intelecto o mente superior, Buddhi, la facultad de discriminar, de distinguir entre lo real y lo no real, entre el ser espiritual y el mundano. De la mente superior, Buddhi, proviene el ego que conocemos, el principio de la individualización, Ahankara, que hace que uno sea consciente de su propio ser como una entidad aparentemente separada. Del principio del ego es producida la mente inferior o mente a secas, manas. Su función consiste en recibir a través de los sentidos los mensajes que proceden del campo y procesarlos llevándolos al intelecto. En ella están incluidas ciertas sutiles modificaciones de la mente, como el deseo y el rechazo, el placer y el dolor, la experiencia del propio cuerpo, la inteligencia o capacidad de interpretar, y la experiencia mental del vigor físico. De ese nivel emergen los 10 órganos de los sentidos, indriyas, que no son meros órganos físicos, sino poderosos mecanismos o capacidades sensoriales. Se dividen en dos grupos: los 5 órganos de la percepción, oído, tacto, vista, gusto y olfato, y los 5 órganos de la acción, cuerdas vocales, manos, pies, órganos reproductivos y órganos excretorios. Estos 10 órganos de los sentidos dan origen a los 5 objetos de los sentidos, así llamados, pese a no ser objetos sólidos, sino sutiles, esencias del mundo que atraen a los sentidos: el sonido,
la sensación, el aspecto, el gusto y el olor. Y entre paréntesis dice, sobre estos sentidos, que son 5. El sonido, entre paréntesis, sonoridad, audibilidad, resonancia. La sensación, entre paréntesis, tactilidad, tangibilidad, textura. El aspecto, figura, brillo, color. El gusto, el sabor, el paladear. Y el quinto, el olor, aromas, fragancias, perfumes. Los últimos en ser producidos son los elementos de las 5 antiguas categorías en que la mente organiza la materia: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Y concluye esta sección diciendo, he ahí los 24 constituyentes de la materia inerte que componen el campo. Hay uno más, la misteriosa fuerza vital, el Atma, que infunde vida a todo. En total suman, pues, 25. Y acá vamos a hacer un corte. Si quieren lo volvemos a leer. Los temas que van a seguir después de esta descripción es el conocedor del campo, entre paréntesis Purusha. Otro tema a futuro, conocer el conocedor. Y este capítulo va a concluir con el subtítulo La unión del campo y su conocedor. Albina, ¿querés que lea de nuevo? ¿Leo alguna parte de nuevo? Sai nos habló muchísimo de esto. Tenés el micrófono apagado, Albina, y me decís lo que... ¿O querés leer algunas partes o todo? No, yo pienso que tal vez los 25 componentes de la naturaleza del campo. La descripción que hace. Dice en el versículo 5-6, donde dice, te enunciaré los 25 componentes de la naturaleza del campo. De Prakriti, ¿no, Marco? Sería. Ok. Primero está lo no manifestado, Mahat. Es la fuerza consciente en latencia, el primer atisbo de un sentido del ego en el cosmos, una temprana y elemental capacidad para diferenciar y decidir, como una semilla que absorbe humedad y está a punto de aumentar de tamaño antes aún de germinar. Lo no manifestado, Mahat, es lo que da origen a la mente, la materia y la energía. Y ahora viene, de ello proviene el intelecto o mente superior, Buddhi, la facultad de discriminar, de distinguir entre lo real y lo no real, entre el ser espiritual y el mundano. Y después viene, de la mente superior, Buddhi, proviene el ego que conocemos, el principio de la individualización, Ahankara, que hace que uno sea consciente de su propio ser como una entidad aparentemente separada. Después, Marco Erice, te voy a pedir a ver si esto es el Jivi, ¿no? El Jiva. Y sigue. Del principio del ego es producida la mente inferior o mente a secas, manas. Está viendo cómo de cada uno procede el otro, ¿no? Del principio del ego es producida la mente inferior o mente a secas, manas. Su función consiste en recibir a través de los sentidos los mensajes que proceden del campo y procesarlos llevándolos al intelecto. En ella están incluidas ciertas sutiles modificaciones de la mente, como el deseo y el rechazo, el placer y el dolor, la experiencia del propio cuerpo, la inteligencia o capacidad de interpretar, y la experiencia mental del vigor físico. Y ahora viene la otra descripción. De ese nivel emergen los 10 órganos de los sentidos, indriyas, que no son meros órganos físicos, sino poderosos mecanismos o capacidades sensoriales. Y estos 10 órganos se dividen en 2 grupos. Los 5 órganos de la percepción, oído, tacto, vista, gusto y olfato, y los 5 órganos de la acción, cuerdas vocales, manos, pies, órganos reproductivos y órganos excretorios. Estos 10 órganos de los sentidos dan origen a los 5 objetos de los sentidos, así llamado, pese a no ser objetos sólidos,
sino sutiles esencias del mundo que atraen a los sentidos: el sonido, la sensación, el aspecto, el gusto y el olor. Los últimos en ser producidos son los elementos de las 5 antiguas categorías en que la mente organiza la materia: tierra, agua, fuego, aire y espacio, o éter también, ¿no? Le podríamos denominar. He ahí los 24 constituyentes de la materia inerte que componen el campo. Hay uno más, la misteriosa fuerza vital, el Atma, que infunde vida a todo. En total suman pues 25. Y ahí hacemos un corte para el sábado que viene. Nos habló muchísimo de esto, Sai, ¿eh? Y Albina, ahora te dejamos que nos ilustres un poco. Y me encantó en el versículo 1 donde Arjuna le dice a Krishna: ¿tiene algún beneficio aprender esto? Me encantó esa pregunta. Sairan, adelante, Albina. Bueno, sí, efectivamente, todo el año pasado también estuvimos viendo todo esto, que se refiere, ¿no es cierto?, al conocimiento. Y también en el Yoga Vasista, que como ya lo vamos a ver cuando terminemos con el Gita, también este Vasista lo trata largo y tendido, lo cual no quiere decir por allí que yo lo comprenda fácilmente. Pero aquí cuando le hace la pregunta, ¿tiene algún beneficio aprender esto? Y sí, a veces en el comienzo uno se hace esta pregunta, porque piensa que lo espiritual es más importante. En realidad, todo es espiritual. Pero el conocimiento nos da, digamos, la manera como la mente puede llegar a comprender, a tener un atisbo de comprensión de cómo funciona la naturaleza. Porque si no lo hiciéramos así, no sabríamos tampoco llegar a lo que nosotros llamamos espiritual. Pero el conocimiento nos da eso, saber que en realidad todo es conciencia. Si no, no tendríamos cómo llegar a saberlo. Y Baba nos da esta posibilidad de llegar a comprenderlo, a aprehenderlo, como él dice, ¿no es cierto? Krishna dice que cuando alguien conoce la verdadera índole del mundo material, termina su dolor. Y que cuando adquiere, ¿no es cierto?, la verdadera, comprende la verdadera índole del espíritu, adquiere la bienaventuranza. Y realmente es así, porque nos podemos preguntar, ¿cómo es que termina el dolor? Cuando nosotros sabemos que todo esto es maya, es ilusión, no existe ya el dolor por algo que es efímero, porque ya nos vamos a centrar en lo que es trascendente. Pero para todo eso, fíjense, desde un principio, necesitamos de la mente. Si bien Baba nos habla, y todos los grandes maestros, ¿no es cierto?, de ese control de la mente es la que nos va a ayudar en todo este camino. Cuando la utilizamos, Baba dice que la mente nos libera o nos esclaviza. En este caso tenemos que utilizarla para liberarnos. Liberarnos justamente de todo esto, de todo lo material. Es tan largo todo esto porque en realidad hay muchísimo para decir. Yo creo que voy a tomar solo algunas cosas.
Cuando dice, te explicaré en qué consiste el campo, el mundo de la naturaleza, de dónde procede y cómo y por qué opera. Por esta razón, Baba nos da todo un panorama de lo que es la creación, de lo que es la naturaleza. Porque si no nosotros, o yo, ¿no es cierto?, con esta mente finita, no podría llegar a trascender todo esto. ¿No es cierto que todo esto denso, el Bhuta-Kaya, ¿cómo se lo llama? El estado de todo lo denso. Después dice que los grandes sabios de tiempos prehistóricos descubrieron esta verdad de profunda merced a la meditación. Y a mí me llamaba la atención, sin ir tanto hasta la prehistoria, ¿no es cierto?, como un Platón, un Sócrates, podían llegar a hablar de la índole del alma, también de un conocimiento de la naturaleza. Y estos sabios, digamos, de alguna manera, porque eran sabios, filósofos, les llevó mucho tiempo, les llevó tiempo de meditación. Imagínense, en esos tiempos no había lo que nosotros tenemos hoy para llegar más fácil a este conocimiento. Luego, dice, a lo largo de las edades comenzaron a expandir ese conocimiento en cánticos y aforismos, como dice, con los Vedas, ¿no es cierto? Pero hoy nosotros somos privilegiados porque tenemos este conocimiento en las manos. No tenemos que meditar mucho para ello. No tenemos que sumirnos ¿no es cierto? Lo tenemos en libros, en mensajes de Baba, en un yoga vasista. Si no lo aprovechamos es solo porque no queremos, porque no tenemos ganas. Hablo de los que tenemos un poco de conocimiento de que existe todo esto. Lo que para terminar, porque voy a dejar la segunda parte para después, es que debemos utilizar la mente para adquirir el conocimiento, que es lo que nos va a llevar a la liberación, a liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Justamente de este campo, de este Bhuta-Kaya. Y luego veremos cómo sigue la historia. Por ahora tenemos ya demasiado trabajito. Así que, hermanitos, para mí va a ser un gusto escucharlos a cada uno, y realmente es un tema que da, por lo menos para 3 sábados, diría Horacio. Pero bueno, entre todos iremos armando este Yo diría para rompecabezas. 3 siglos, Albina. Así que, bueno, hermanitos, Sairán. Sí, gracias, Albina. Antes de darle paso a Marcos Erice, la partecita esta que dice en el versículo 5, sin embargo, la mente, que hablaste mucho de la mente, Albina, forma parte de la naturaleza de Prakriti. O sea, lo que empleas para conocer el mundo, la naturaleza, es también naturaleza. Por lo tanto, lo conocido no puede en rigor separarse de quien lo conoce. Sairán, qué lindo. Marcos, adelante, Marcos. Este tema es, a mi juicio, fascinante. Y ha sido una de las mayores incógnitas cuando me pregunté quién soy yo. Esta parte del Gita es descriptiva. Entonces voy a intentar
explicitar aquello que he comprendido de esto. Hagamos de cuenta dos aspectos. Primero, todo es referencial, ¿ok? Todo es referencial. Entonces, la mente, por naturaleza, es limitada. Por lo tanto, ¿cómo se hace para conocer lo ilimitado siendo un instrumento limitado? Swami dice que uno saca una espina con otra espina, como decía allí recién Albina, o sea, la mente, utilizar la mente para lograr que la mente desaparezca. Y solo se logra a través de la entrega. Pero aquí hay una cosa que nos puede ayudar. Vamos a suponer que el Chitakaya, que es el espacio de la conciencia infinita, es un gran círculo. Vamos a imaginar. Sí. El Chitakaya es un círculo más pequeño en un átomo, pero vamos a colocarlo más de alguna forma imaginariamente como un círculo más pequeño dentro de ese Chitakaya. Y dentro de ese Chitakaya, que es el espacio de la mente, vamos a colocar otro más chiquitito, que en realidad, dice Swami, está en un átomo, pero vamos a ponerlo más chiquitito, dentro de ese Chitakaya, que es el Bhutakaya. ¿Ok? Lo que viene a significar que el Bhutakaya está dentro del Chitakaya y que el Chitakaya está dentro del Chidakaya, o sea que el Chidakaya interpenetra todo. Esa es la conciencia infinita. Eso es Brahman. Ese soy yo. ¿Ok? Entonces, dentro de esa imagen, hoy en día podemos darnos cuenta a través de lo que vendría a ser el holograma, que cuando uno en un holograma va a una partícula bien pequeña de una fotografía, ¿no? En el holograma, ve exactamente la misma foto que en el macro. Y esto lo llevamos a lo subatómico, siempre existe ya la figura, la esencia. Entonces, esto nos puede dar la imagen de que la conciencia infinita, primero, está en todo. Entonces, Swami habla allí de la manera donde dice el campo. El campo es el kshetra, ¿ya? Por eso Swami habla del Kurukshetra, que fue la batalla, pero nosotros estamos en el Dharma Kshetra, o sea, en la manutención del Dharma. Ahora, es interesante, él hace allí la descripción, tal como lo explica Vasista y como me encantó lo que dijo Albina recién, de que después vamos a estudiar el Vasista porque es fascinante, ¿ya? El tema es así, nada está fuera de la conciencia infinita, pero dentro de la conciencia infinita hay inextricablemente movimientos. El tema de ese movimiento que viene a ser la energía vital, ¿ya? Digamos el prana, esa energía que es uno de los atributos también de Brahman, es interesante ver que en un momento dado, y allí viene lo que Krishna describe, ¿cuál es ese momento? Pero no lo pensemos temporalmente, ¿ya? Porque nosotros tenemos a veces una limitación, es que pensamos secuencialmente. ¿Cuándo nos damos de cuenta de eso? De que cuando vamos a construir un reloj, vamos pensando pieza por pieza. Cuando Swami materializa un reloj, él materializa el reloj online. O sea, surge el reloj completo. No surge un pedacito y después va construyendo. No es un relojero. Aparece el reloj, cuando aparece el diamante, digamos, el yapamala, ¿viste? Que los hace a veces de metal, a veces, ya, es decir, es impresionante. Aparece, ¿no? Es decir, puede aparecer en la mano secuencialmente, hasta hace ruido, ya, pero aparece el yapamala completo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? Entonces no puede haber un pensamiento racional lógico, ni siquiera analógico. Es online, o sea, ahora. ¿Ya? Entonces, de esa manera, al surgir, ¿ya? El primer pensamiento, y va a la pregunta que tú hiciste, Horacio, el primer pensamiento, la primera manifestación, ¿ya? No es secuencial, surge, ¿ya?
surge el objeto, pero solo es percibido cuando hay un sujeto perceptor. Cuando hay el primer sujeto perceptor, ya surge el primer jiva. El primer jiva es el primer llamado pensamiento primordial, llamado la mente cósmica o también llamado Brahma. Y Vasista lo explica bien cuando dice, ese es el primer nacimiento, nosotros somos segundos nacimientos. O sea, no había karma en ese momento, podríamos decir, para darlo de alguna manera. Porque el mismo Vasista explica de que a veces las palabras limitan aquello que se quiere, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, siendo parte de la naturaleza. Entonces, es, digamos, la mente primordial, la mente cósmica, donde Brahma, podría decirse así, es consciente de que es conciencia, tiene la doble visión. ¿Ya? La visión de la apariencia objetiva y la visión de que es conciencia infinita, porque Él es conciencia infinita. ¿Ya? Entonces, desde ese momento, por el pensamiento que surge de Brahma en forma secuencial de percepción de los objetos, va dándole pensamiento y materialización a las cosas. Y Entonces, se va separando, entra en el y, juego de la dualidad. y surgen millones de cosas, millones y trillones de objetos, ¿ya? Que ya a partir de ahí comienza el karma, ¿ya? Espacio, tiempo, causalidad, movimiento, ahamkara, sentimiento de ego. O sea, ese sentimiento de ego, ¿ya? Que surge allí, tal como lo explica Krishna, también lo explica Vasista y también lo explica Swami, da origen a los tanmatras, digamos, y a todo lo que Mahabhutas y todas esas cosas que está explicado en español allí en el libro, ¿ya? Pero hay una cosa que sí, digamos, quiero mostrar algo que a mí me sorprendió. Swami hace una corrección sobre los karmendriyas, ¿ya? Los indriyas. Swami hace una corrección. Los órganos de los sentidos. Sí, cuando él dice, tienes los órganos de percepción, pero en los órganos de sentido Swami dice que, digamos, nosotros hemos aprendido que es locomoción, procreación, ya, prensión, etc. Y Swami dice, no, dice, el karmendriya, dice, del sentido del habla es la lengua. El karmendriya, ya, de la percepción visual es el ojo. El karmendriya correspondiente al oído, al escuchar, es el oído. La piel, el tacto. ¡Eita! Y eso lo dice en uno de los discursos del Gita, de justamente que por la gracia de él mismo me tocó trabajar, ya y que he repartido a ustedes. Allí él hace esa observación. Y por eso dice que el primer paso que debemos hacer en nuestro trabajo es el control de los sentidos y de los órganos del sentido. Y él dice, el más fácil de todo es controlar la lengua. Y por ahí se debe comenzar. Claro, controla ese karmendriya y no hay habla. Tú puedes seguir repitiendo el om porque no necesitas la lengua para repetir el om, ¿ya? Pero puedes no hablar. ¿Entiendes? Así que no me quiero extender por ese respeto de que siempre tenemos, pero es mi comprensión al respecto. Om Sri Sai Qué Ram. lindo, Marco, te damos las gracias. Si viene un círculo de estudio, la verdad que es emocionante escucharte, a vos, Albina, aquello, a todos, extraordinario. Antes de darle paso a Jorge Delicio, una de las cosas que siempre me resonó al leer esto, porque uno dice, bueno, Prakriti, la naturaleza, y asocia a lo denso, a lo tangible, a lo que uno ve, a lo que uno toca, y ¿no, Albina, cuando me hiciste enunciar los 25 componentes? Es inmenso. La naturaleza, no nos confundamos con que el pastito y la pared. Está la mente, están todos estos órganos impresionantemente que parecen sutiles, pero son naturaleza. Bueno, Jorge, a ver, vos también este tema hemos hablado, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué puedes decirnos? Sí. Bueno, siento más dudas que aclaraciones porque esto lleva para más que varias semanas, varias encarnaciones, por lo menos para mi caso, ¿no? Así que lo único que vamos a hacer es aproximaciones como para seguir haciendo un esfuerzo y ganar un día la gracia de la claridad mental y entender todo este juego tan complejo. Lo primero, hacer el aporte, es decir que
dice que con el conocimiento se nos termina el dolor de la naturaleza o del campo. Yo agregaría con el conocimiento y la aplicación del mismo, no quedarnos simplemente en estos conceptos teóricos. Lo más difícil de todo es aplicar todo esto que estamos viendo, ¿no? Entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. Después, como decía Marco, bueno, con la naturaleza debemos entender la naturaleza, es decir, con la mente, que es finita, tenemos que entender este juego tan complejo que es infinito. Ya ahí hay como una contradicción, por así decirlo, ¿no? Simplemente trascendiendo la mente, que es la que tienen que entender, es la única manera de poder entender todo esto. Otra cosa que me hace reflexión importante es que el ego es una creación de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a los demás y estar juzgándonos a nosotros mismos cuando nos equivocamos o cuando acertamos? ¿Cuándo se vuelve todo tan complejo? Porque si el ego y todos los sentidos es una creación de Dios, quiere decir que fue creado todo de una manera 100% pura. Entonces, ¿cuándo se produce la primera contaminación del ego o de nuestro sentido de percepción, como para empezar a distorsionar nuestro camino y no quedar centrado en la divinidad permanentemente? Es algo que me lo he preguntado muchas veces y no encuentro respuesta. Ahora se me vino a la mente que esto puede ser como el juego este de pool, donde se ponen, creo que son 9 bolas, con forma de triángulo, y bueno, Dios tira la primera y desparrama toda, y ahí sí existiría, entre comillas, una casualidad. Y el juego divino es después que él mismo como creador vaya invocando cada una en el orden que él quiere como para terminar el juego. O sea, nos va llamando a cada uno de nosotros. Es lo único que se me ocurre, porque si no hay casualidad en ningún momento y todo nace 100% puro porque es creación de Dios y hay cero contaminación porque no existe ni el ego cuando salimos desde el on, ¿cómo se produce esta complejidad de Maya tan fuerte y tan confusa que nos lleva millones de años para volver a la fuente? Esa es la gran interrogante. Lamentablemente aporto más dudas que aclaraciones, pero bueno, lo dejo flotando como para que si alguno tiene también esta duda y aclaración, que lo aporte al grupo. Zairán. Qué lindo, Jorge. Y lo que pasa es que las dudas es la sabiduría. El que no tiene duda es porque no busca sabiduría. Qué lindo, Jorge. Vamos a pasar a Pablo, que por suerte te tenemos nuevamente. Pablo, qué carita hiciste cuando Marco decía de Sai cuando materializa el Yapamala, vos que tenés uno hecho por él y reloj, bueno. Cuántas cosas, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está la familia? ¿Todo bien? Sí, realmente cuando Marco hablaba de ese tema se me vino a la mente cómo nos materializaba uno de los Yapamala, uno de los regalos, y me acuerdo que él movía la mano así y le salieron 3 bolitas primero y después con la otra mano agarró las bolitas y lo empezó a sacar así, tac, 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 tac. Y cuando me lo puso en el cuello estaba caliente, porque me dejó todo el cuello marcado un par de días, porque tenía una temperatura. Bueno, sorprendente realmente el tema que estamos hablando, lo que acaba de decir el hermano es muy interesante. Ahí desde mi punto de vista, que es un punto de vista personal, yo creo que Dios o la conciencia infinita o Brahman nunca tiene la intención de crear. No crea, para mí no crea. No tiene voluntad o comprensión o decisión o voy a creer. Se sucede, simplemente se le manifiesta a él por su propio poder inerte, desde mi punto de vista. Y después sucede esto del Brahma, que bueno, ahí estaba pensando también que tiene un pequeño atisbo de ego, es decir, que en el universo se sucede de forma natural y espontánea, que para mí no hay decisión de crear, ese pequeño suspiro, no sé, de ego, que es el Brahma supuestamente, que tiene que empezar a ordenar y a manifestar el universo de determinada manera. Y de ahí para abajo se sucede toda esta locura que ahora estamos todos acá, como acá. Tal cual. Y desde el punto de vista, de acuerdo al lugar en el que uno nace, o cómo nace, la familia, el karma, el pasado, es más o menos la individualidad a la que vos te arraigás. Lo que pretendo en esta vida es salir de esa individualidad,
que gracias a nuestro maestro Baba o a los sabios o a los santos, todos hemos tenido la posibilidad de percibir ese estado donde ya no hay mente, donde la mente no existe, no hay punto de vista, no hay principio, fin. Pero bueno, es un juego bastante loco. A mí me ayuda mucho la naturaleza y la montaña o campo, siempre me ordena. Cuando mi mente anda mucho en el ego, muy enloquecida o pensando en cualquier tipo de tema que pueda plantear, siempre la naturaleza me lleva otra vez a tratar de estar en silencio y decir, che, si la vida no es estar pensando lo que pasa a mi alrededor, sino estar a donde estoy. Pero bueno, es un tema que genera mucho debate, mucha explicación. Bueno, Zaira. Qué Muchas lindo, gracias. Pablo, qué lindo. ¿Dónde está el Yapamal ahora, Pablo? ¿Dónde lo tenés? ¿Lo tengo ahí? Ahí está por ahí. Dale, Ahora después se si lo lo voy a podés, mostrar. así los que están viendo YouTube lo ven. Nosotros lo hemos en Nocancán y nos lo hemos puesto en San Lorenzo también cuando nos lo trajo. Vamos a esperarle un poquito a Pablo porque el círculo de estudio también lo ve mucha gente que inclusive no es devota y está intentando aprender. A ver, Pablito. Ahí, activate el micrófono, así se activa la visión. Ahí está. Amala, bueno, ahora está separado porque tuvo una experiencia en Bolivia y lo dejé así. Fue un tema ahí que lo agarró una hermanita y después se cortó. Qué Bueno, cosa hermosa. Y las bolitas, las piedritas están engarzadas como en plata, y es el reloj. él, me acuerdo que lo materializó, que tenía la mano así, después de todo un juego, tenía la mano así. No, así. Y la dio vuelta la mano y de acá arriba empezaron a salir unas chispas así, se empezó a materializar el reloj y lo agarra así y lo pone así. Empezamos a ver. Oh, tremendo, el Baba ese. Bueno, para cerrar la idea, desde lo que Baba nos brindó a nosotros, que creo que es la mayor experiencia que he tenido en mi vida, es lo más grande que me ha pasado en mi vida, que él nos permitió captar ese estado donde la mente o la individualidad o el ego o Pablo Parodi no existe más, donde no hay tiempo, ni espacio, ni principio, ni fin, ni es un estado, no sé, incomprensible. No sé cómo lo podría explicar con palabras. Y después, bueno, nos volvió a la mente y de ahí más o menos como que después de un gran aprendizaje y muchísimo amor, nos empezó a decir, bueno, muchachos, váyanse, ya tienen la capacidad de ir comprendiendo estos temas por su propia naturaleza y manifiesten su estado y sean felices. Qué lindo, Pablo, qué lindo. Mil gracias, Pablo. Mil gracias por estar conectado los sábados. Gisela, adelante, Gisela. Zairán, que Dios mediante va a hacer el cierre devocional con el canto. Con el Zairán. canto, sí. Bueno, esto también me trae, sí, como decía Jorge, que yo no anoté, más dudas que otra cosa, ¿no? Mucha incertidumbre, como que un laberinto así que, bueno, que es muy poco lo que puedo decir, pero a mí me sonó esta frase cuando dice, cuando la parte material desaparece con la muerte, la parte espiritual queda en pie. Un poco nos da esto, para mí, yo lo sentí como que nos invita a decir, bueno, a ver qué pasa después de que dejamos el cuerpo, ¿no? Entonces nos da esta información y nos empieza a ir explicando, digamos, lo que es el cuerpo físico, esto del cuerpo, del campo de la materia, para después ir a la parte de la naturaleza. Y bueno, y sobre todo, siempre me parece que el eje pasa por esto de estar conectados con el ser, ¿no? O sea, de salir un poco del mundo de ilusión, de los apegos, de los sentidos, y estar más conectados con el ser. Me parece que por ahí, porque como es tan complejo, ¿no? Y entonces voy a ir buscando como caminitos para ir entendiéndolo
y después decir, bueno, y estar en eje y en bienaventuranza y estar conectado con nuestro ser. Sairam, es lo que puedo aportar. Qué lindo, Gisela, mil gracias, mil gracias. Vamos a Rosario con José Luis. Adelante, José. Hola, buen día. Sí, también me pasa como, por ahí no puedo aportar mucho, pero me dio, digamos, como dice, empezó como medio por acá, por allá, por lo inmanifestado, y por ahí va bajando a la materia, a lo manifestado, pero me dio, digamos, termina con el número 25, la fuerza vital, como el hilo que une de lo manifestado a lo inmanifestado, como el Yapamala de Pablo, que está unido por un hilo, por todas las perlas, o sea, de lo manifestado llega a lo inmanifestado a través de la fuerza vital, a través del ser, ¿cierto? Como el hilo que une las perlas del Yagamala, de lo manifestado a lo inmanifestado. Eso me dio. Bueno, y coincido con lo que, digamos que el conocimiento más la práctica es lo que la otra parte del círculo, ¿cierto? Bueno, gracias. Qué lindo, José Luis, qué lindo. Mil gracias. Ligia, adelante, Ligia. Te veo pensativa, Ligia. ¿Qué pasa? Te está trayendo el tema. No, yo la verdad que cada vez a mí se me quema la cabeza, que, que es un punto cuando uno dice, bueno, o no tengo dudas o mi cabeza ya petó y dejó allí. Dijo, bueno, hasta aquí llegué. Así que, no sé, para aportar más que nada los aportes de vosotros, yo lo que a mí me quedó resonando, que recuerdo en este momento es, no sé, una sutil diferencia entre conocer, tomar contacto, empezar a, como cuando uno estudia algo y va tomando un conocimiento de las cosas, y tener conciencia cuando ya las cosas están tan incorporadas que en realidad uno ya es consciente, todo eso está. Y esa sensación es la que tuve con todas estas descripciones, que es verdad que en el camino aquí con Sai las voy repitiendo y voy en distintos ciclos de mi vida voy teniendo esta misma enseñanza que vuelve y que la vuelvo a escuchar o la vuelvo a ver. Y en realidad tuve el vislumbre, o sea, tengo el vislumbre como diciendo, mira, todavía no estamos en un plano de tenerlo consciente y de ahí el tema de la situación, ¿no? De percibir, por lo menos registrar el momento de que falta generar esa conciencia en los conocimientos, conciencia de tenerlo siempre, no mental. Y bueno, y después de... es más que nada eso. Después, los distintos... me cuesta... Cuando uno... Creo que Jorge fue que dijo en qué momento estamos, ¿no? En esta situación en donde ya... ¿cuál es el momento? La verdad que yo tampoco puedo tenerlo consciente, ni lo puedo... No lo puedo concebir. Pero yo creo que desde que perdemos ese primer contacto y en algún momento empezamos a identificarnos con algo y nos olvidamos de quizás de esta experiencia que dice, que dice Pablo, ¿no? Que cuando estamos conscientes de lo que somos en realidad, cuando más va pasando el tiempo de alguna manera, esa situación me parece que es de pérdida. Vamos viendo como reales o de permanentes cosas que en realidad no las son. Entonces, y desde este plano que estamos ahora, a mí me es que si lo entiendo bien y es así, sería muy difícil explicarlo. Así que nada, aspirando a que la gracia de Sai me lleve a una comprensión. Tal cual, qué lindo, Ligia, qué lindo, gracias. Albina se ríe del amor. Bueno, Sebastián, adelante, Seba. Zairán, muy buenos días a todos. Bueno, me encantó la introducción de Albina, me pareció fantástica y al mismo tiempo fui rescatando de cada uno de los hermanos aportes muy lindos.
este tema me parece fascinante. Es un tema, cuando lo escuché, cuando estaba escuchando, pensé que era el tema que más me gustaba. No sé si me va a pasar lo mismo la semana que viene con el que viene y la otra con el otro que venga, porque nos pasa así con los círculos de estudio, pero es un tema hermoso. Sí, sí veo como esto que dice, se conoce merced a la meditación y a su razonamiento. Bueno, cuando leían la importancia, el valor de meditar para transformar esta experiencia, que es un conocimiento del texto, en una experiencia vivencial, poder sentir estos principios que Say nos explica, además de que sean conceptuales, que se transformen en experiencia personal de cada uno. Está bien que hay algunos que nos quedan muy grandes, como cuando hablaba de Marcos, de que el Bhutakaya está dentro del Chitakaya y del Chitakaya y el Chitakaya y uno es un átomo dentro del otro. No sé cuánto habría que meditar para alcanzar una experiencia de visualización de eso. Pero justo habría acá un mensaje de Sai en el Gita donde dice: el esplendor de la visión divina es semejante a esto. Si quieres percibirlo, tienes que acercártele y permanecer ahí. Todos tienen el mismo derecho de hacerlo, como también de alimentar el fuego, de modo que pueda iluminar y calentar aún más. El fuego es imparcial, hay algunas diferencias en sacar beneficio de él y en hacerlo crecer en mayor y mayor intensidad. Yo soy el esplendor, no tengo ninguna parcialidad. Para experimentarme y obtener bienaventuranza de mí, todos tienen la misma oportunidad. Las distinciones y diferencias surgen como resultado de las fallas de los aspirantes. No hay máculas en mí. Mantén tu mente fija en mí y sé sinceramente devoto mío. Póstrate ante mí, ofreciéndome todos tus pensamientos, palabras y obras. Ámame constantemente. Eso es lo que él ordenó a sí mismo. Ha indicado que lo que él más desea en ti es una mente pura y un amor inmaculado. Y al mismo tiempo describe una imagen donde hay un fuego en un invierno muy frío, que lo voy a contar yo para no leérselo, y está en cada uno acercarse a esa, o sea, está la gente que está cerquita del fuego y experimenta la tibieza, el calor, la luz, y está el que está un poquito más alejado y siente como que está más en la oscuridad y con más frío. Entonces, esto lo hago la analogía. Nos acercamos a Dios, Dios mismo nos va revelando estas experiencias. Nos va enseñando todo esto por su propia luz, como esa brasa que aproximamos una a otra y una va encendiendo la otra. A mí en lo personal me gusta porque lo he experimentado a veces en los pacientes, en las terapias, cuando uno los toca y siente cosas que están en su cuerpo, cosas que están en sus emociones, cuando se empieza a lograr esa empatía con la gente y uno descubre que está en acción, en ese momento está actuando en uno todo esto que describe, la kaya, la materia, la energía, la mente, y se empiezan a revelar cosas. Y que realmente conocer esas cosas nos hace libres, nos abre campos de experiencia diferentes, nos amplía y nos produce una satisfacción de estar inmersos en este campo de amor que es Dios. A mí me produce una satisfacción enorme cuando puedo experimentar, aunque sea un poquititito así de todo lo que se describe. Y cuando nos explica cómo emerge la semilla, digamos, de la individualidad en el campo de la conciencia, y de ahí se despliega el buddhi, el ahamkara, solamente razonar un poquito de que eso está pasando en la naturaleza en todo momento, en cada plantita, en cada animalito, en cada ser, está emergiendo del campo de la conciencia esa chispa de individualidad y es algo fascinante. No sé si lo puedo. Juro que no consumí nada. Juro que no consumí nada, pero la verdad que es una experiencia, o sea, si uno se contacta desde el corazón en eso, uno dice, le pasa lo que dice Pablo, dice, wow, la naturaleza cómo me ordena, cómo me alinea, solamente pensar en esta obra divina que está
desplegándose así mágicamente a nuestro alrededor. Y sí creo que el valor de la meditación está muy bueno para hacer esto, y la repetición del nombre, y todas esas cosas que es como si fuera un chispero donde de repente se enciende la magia, y uno puede sentir un poquitito eso. Bueno, muchas gracias, Sayón. Nos volaste a todos, Seba, nos volaste a todos. Y pensar que todo eso no existe y que solo existe Dios. O sea, Iris, adelante, Iris. Yo debería pasar. Me resulta fascinante también todo esto, pero es como que me estoy dando cuenta el porotito que uno es, ¿no? En todo esto. Y bueno, y que manejo la parte del intelecto bajo, digamos. Yo soy capaz de hacerte unos hermosos resúmenes, pero de ahí, bueno, solamente quiero releer acá un parrafito. Se llama campo al cuerpo físico y a todo cuanto hay en el mundo material. El conocedor del campo es, a su vez, el principio inteligente que allí reside, aunque no forma parte de eso. Esta inteligencia intrínseca es una misteriosa entidad interior, muy próxima a lo que sucede en el campo, pero que se mantiene separada de él. También se la denomina alma, Atma. Yo soy Arjuna, el conocedor del campo, el que reside en todos los cuerpos y todas las cosas. Soy el ser interior, el alma, el Atma en todos los seres. La capacidad de diferenciar entre el campo y su conocedor es el mayor de los conocimientos, pues exige una verdadera comprensión de las cosas profanas y del saber sagrado. Así pues, escucha atentamente. Om Sai Ram. Qué lindo, Iris, qué lindo. Y esto que acabas de leer, que es la introducción a lo que leímos, lo desarrollarán el próximo sábado, cuando va a hablar de Purusha, del conocedor del campo. Mil gracias, Iris. Raúl, adelante, Raúl. Sayram, fascinante este tema. Bueno, yo quisiera tomar por una parte que tomaron Jorge y Pablo y después desarrollar son en total 4 puntitos rápidos, voy a tratar de ser sintético. Se habló de la creación y sí, Baba dice que él crea. ¿Cómo crea? Existía algo, pongámosle como dice Marco Erici, una forma, ¿cierto? Sería un lingam, un círculo de dimensiones no conocidas, que era una masa que solo contenía amor. Entonces Baba dice que él comienza un juego y hace eclosionar esa masa de amor, y ahí esa atomización, que es el Big Bang, genera lo que llamamos nosotros el cosmos, el universo, los planetas, las galaxias, y cuando llegamos a nuestro planeta se generan los distintos reinos, mineral, vegetal, animal y humano. Y él nos hace transitar con alma, porque todo eso es un chisporroteo de amor, o sea que lo que existe en el universo, no nos olvidemos, todo amor. Todos nosotros somos amor y todo, hasta la computadora es amor, todo es amor. Ahí empiezan las almas a ser colectivas, después cuando llega a ser humana, llega a ser alma individual. Y en esa alma individual él genera una obra de teatro, que él mismo lo dice, donde él es el guionista, él nos da un rol que tenemos que jugar y nos hace que unos estemos en un lado, en otro, y vivamos muchas vidas. Bien, esto por un lado referido a ese comentario. Después lo que me llamó la atención a mí
es que yo siempre asociaba más la parte de naturaleza a la tridimensional y la mente a una cuestión más sutil. Para mí eso es más revelador, o sea, por lo menos para mí, porque que la mente es parte de la naturaleza, o sea, una cosa más concreta, sí, eso a mí me pegó mucho. Y después, cuando dice cómo es el proceso, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios? Me pareció interesante esto que primero se termina, con el conocimiento, se termina el dolor, que creo que también lo mencionó Albina. Me parece que esa, en lo personal, es la etapa más intensa que estoy vivenciando. Y la segunda, que es la más sutil y a la que uno debe alcanzar, que es la bienaventuranza, Baba creo que me ha dado 1 o 2 chispazos de conocimiento de bienaventuranza que, bueno, por lo menos es un indicio de saber hacia dónde hay que ir, que es maravilloso. Ya de por sí le estoy eternamente agradecido. Y después dice, esto me quedó muy bien como tercero, lo conocido no puede ser separado de quien lo conoce. Entonces esto me parece que es muy, muy importante. Y para terminar, Baba nos dice a nosotros que nosotros tenemos una sola obligación, y es de ser felices. Del resto, dice, me encargo yo. ¿Qué nos está diciendo con eso? Si ustedes se entregan, ¿cierto? Todo este juego se disuelve, porque ustedes tienen que ser felices, nada más. El resto lo manejo yo, pero uno no se entrega, el ego, la vanidad, el orgullo, el sentir, esta materialidad hace que uno crea que es otra cosa, pero él nos está diciendo eso de una manera tan sencilla, sean felices. Y bueno, lo que puedo decir es que este es el juego del amor de Baba. Yo no le pongo tantos nombres que Marcos y ustedes conocen más. Para mí la referencia del origen y el final de esta existencia, mi nombre por ahora es Baba. Entonces, y Baba es amor, y quiere que nosotros seamos amor. Si nosotros somos amor, todas estas dudas, todos estos intrincados y, como decía, miles de millones de circunstancias que se dan, como decía Marco, se van a disolver simplemente con la conexión del amor. Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Y aparte de todo lo que dijiste, antes de pasar a Juan, y a mí también me asombró lo que vos dijiste, la comprensión de lo que es prakriti, lo que es naturaleza. Mi mayor atisbo así de sorpresa fue cuando comprendí que aun cuando dejemos este cuerpo y vayamos a los mundos sutiles, también es naturaleza, también es prakriti. Sairam. Juan, adelante, Juan. Bueno, a mí a veces me cuesta mucho entrar en temas que podrían ser hasta considerarse como teóricos. Después me doy cuenta que es mucha pereza entrar en esto. Y porque tendencialmente soy más llevado a que sea una experiencia más, que sea una cosa experiencial. Y sé a dónde me puede llevar mi mente con todas estas elucubraciones que me hacen perder. Ahora, lo que rescato de esta descripción de los 25 facetas de la naturaleza, lo podría resumir así. Todo es conciencia, conciencia divina, de ahí parte todo. Y se ha ramificado fino al pedestre que es este cuerpo, lo más vulgar, lo más terrestre. Y ahí surgen un montón de contradicciones, un montón de luchas internas, un montón de monstruos. Lo que siento que este párrafo del Gita dice es: muchachos, a empezar el viaje de retorno. Es decir, salir de donde estamos, de esta cosa, de este cuerpo físico, toda esta cosa mundana, y elevarnos para llegar
a fundirnos con esa conciencia divina. Y la forma de hacerlo es despertar esa alma que tenemos dentro de nosotros. Si nosotros lo conseguimos pulir eso, al final nos fundiremos con esa conciencia divina. Entonces yo toda esta inscripción la tomo como un viaje de retorno. Y ahí me gusta mucho lo que dijo Sebastián, ¿no? Si no transformamos lo conceptual en una cosa experiencial, no vamos a ningún lado. Y todo lo que ha hecho Raúl y algunos otros, ¿no? Ese momento de abandono, de entrega, ese momento en una meditación en que trascendemos todo, superamos etapas, estamos subiendo, estamos en ese árbol de retorno, pero superamos muchas etapas, en muchos saltos, de muchos escalones. Y es el amor el amor y la entrega los que nos permite salir. Y eso no se lee, eso es experiencial. O se puede conseguir o no se puede conseguir. En nuestro contacto con Swami, yo en lo personal, él me hacía saltar, superar etapas, superar escalones y llegar más allá. No sé, eso es lo que se me ocurre. Me gustó mucho, mucho lo que dijo Sebastián, eso, transformar lo conceptual en experiencial. Y Swami conseguía que hiciéramos eso de una forma muy, muy, muy fácil, sin darnos cuenta, sin ningún razonamiento prácticamente. Ya era. Qué lindo, Juan, siempre tan profundo, Juan. Cuando hablas, queda a un lado tu mente, habla tu ser, Juan. Mil gracias. Bueno, ahora va José, después Roberto, Claudio y Julito ante Albina. Adelante, José. Bueno, Omsairan a todos, muchas gracias. La verdad que es más interesante escuchar que tener que uno aportar, ¿no? O más fácil o más cómodo, diría, ¿no? Yo veo acá, en todo esto, puedo deducir que hay tres protagonistas importantes, ¿no? En primer lugar, el hombre auténtico, el ser, la conciencia pura, el chit, el conocedor. Por otro lado, la materia original, prakriti. Y por otro, el experimentador, el yo empírico, el ahankara, ¿no? Ahora, cuando lo escuché a Marco, que siempre acota, suele traer como referencia o referencial el Bhutakaya, el Chitakaya y el Chitakaya. Y de la forma que lo describió, que es muy entendible, muy comprensible, muy útil. Es decir, todo esto es como que me lleva a un estado de silencio y meditación, un deseo de ir a la meditación y sumergirme en el ser y de allí observar todo, ¿no? Porque en la práctica eso sería como el descanso, ¿no? Como el decir, la reposición que uno necesita después de estar en el campo actuando, ¿no? En la vida, en donde el conocedor no se puede separar, que no se debe separar de lo conocido, que sería lo ideal. Pero lamentablemente Prakriti, la naturaleza, es fuerte, es muy fuerte y nos hace perder conciencia de ese conocedor, de ese motivador interno. Y ya entramos en el ego y en ese juego que nos pone la vida misma.
Además, pensar que la mente no es una entidad propia, y es con lo cual siempre nos identificamos. Solo el espíritu hace inteligente a la mente. Y eso, bueno, es una referencia que deberíamos tener presente siempre. El ser es eterno, inmóvil, es perfecto, es autónomo. Es pura conciencia, pura autotransparencia. Es puro autotransparencia. Sin cualidades, ni deseo y sentimientos. Y bueno, que todo eso implicaría imperfección. Es simplemente un testigo, un espectador de lo que acontece. Y bueno, en eso quiero estar. Om Sri Sairam. Qué lindo, Romito. Mil gracias. Robert, adelante, Robert. Bueno, el testimonio de Albina fue hermoso. Después Marcos Erice describió perfectamente algo que me resonó mucho, esta graficación que hizo de el círculo, y dentro del círculo ese pequeño átomo, eso me trajo a la mente esta cosa maravillosa de que somos fractalitos de algo tan grande que es Dios, y bueno, después aparentemente casi igual, también en alguna parte Juan describió eso. Y recientemente el otro Juan también mencionó esta cosa de que es tiempo de regresar. Entonces, yo me quedó hace mucho un mantra que me enseñaron que dice: la energía más poderosa del universo es el amor. Entonces, si yo quiero regresar, debo romper todo ese, mi fractalito, abrir toda esa cosa que me contiene y largar mi alma pura a través de toda esta eliminación o dominio de la mente, ¿no es cierto? Y desaparecer mi ego, mi yo, como material, y expresarme como amor, como energía divina, en esa otra cosa genial que todo lo penetra, que todo, que es el amor. Entonces desaparezco para fundirme en eso. Es complejo en la meditación muchas veces. Lo que logro así de a momentos es parar un poco la mente, pero no sé si llegaré a esa instancia. Sí, es lo que aspiro, a desaparecer para ser uno. Estoy tratando de tener mi mente, mis sentidos, maravilloso. Otra cosa que me emocionó mucho fue cuando Pablo describió su experiencia, que más que racional es sentida, empírica, es extraordinaria. Maravilloso su experiencia. Gracias por compartirla, por mostrarla. Realmente es un privilegiado. Y soy un privilegiado al escucharla o al oír eso. Bueno, gracias. No tengo mucho para aportar. Son ustedes de los cuales estoy aprendiendo. Gracias y bueno, Osairam. Qué lindo, Robert, qué lindo.
Gracias, y Pablo también te da las gracias. Claudio, adelante, Claudio. Bueno, no pensaba hablar de eso, pero súper sintético. Como Albina recomendó leer nuevamente los 25, bueno, los 25 elementos que componen, ¿no? La materia. Quiero decir solamente que comienza con el manifestado, porque en lo manifestado está latente todo lo que es manifestado, lo que después se manifiesta. Y termina con el Atma, porque es el Atma lo único que le da inteligencia a la materia inerte, ¿no? Como lo dice el título del capítulo, Krishna hace una diferenciación muy clara entre materia y espíritu. Llama campo a la materia inerte y conocedor al espíritu que le da vida a esa materia. Ahora bien, cuando dice que ambos tienen una relación intrínseca, pero que al mismo tiempo hay una entidad que se mantiene separada, me hizo pensar en la gran importancia que tiene el esfuerzo que debemos hacer para espiritualizar lo mundano. Y acá entra lo que dijo Juan y lo que dijo otro, perdón que no pensaba decir tampoco hoy, de dejar de conceptualizar y empezar a vivenciar, ¿no? Entonces, un ejemplo de espiritualizar lo mundano puede ser estar enteros al escuchar a una persona que necesite ser escuchada. ¿A qué me refiero al decir enteros? A que todo nuestro ser esté solo escuchando lo que el supuesto otro tiene para decir, sin estar pensando simultáneamente en lo que nosotros le vamos a contestar, lo cual nos pasa mucho más a menudo de lo deseable, ¿verdad? Para que de esa manera, cuando la persona que estuvo hablando pare de hacerlo, podamos discernir a través del intelecto si esa persona solo necesitaba ser escuchada para hacer una catarsis o, por el contrario, darle, dentro de nuestras posibilidades, a través de la empatía, de la compasión, exactamente lo que esa persona necesita recibir y no otra cosa que tengamos para dar. Eso quiere decir que solo podemos ser el otro cuando nuestro ego dejó de actuar, dejó de existir, aunque sea momentáneamente, hasta ir lográndolo cada vez durante más tiempo. Otro ejemplo sería estar mucho más interesados en transformarnos en ser la necesidad del otro, en vez de tratar que el otro responda a nuestra necesidad. Algo que me resonó mucho es cuando nos dice que, si bien es a través de la mente que percibimos a la naturaleza, la mente también pertenece a la naturaleza. O sea, que conocemos la naturaleza a través de la naturaleza. Y otra cosa que me resonó mucho es que, dice Krishna, la naturaleza, al igual que el espíritu, no tiene principio, ya que es una emanación de la conciencia. O sea que, como lo que no nace no muere, la liberación del ciclo de nacimientos y muertes podría ser lograda por un tiempo muy prolongado, según la comprensión de nuestra mente, por ejemplo, de miles, decenas de miles o millones de años. Pero tal vez no por la eternidad. Y que sería natural que después que en los tiempos de Dios hayamos logrado vivir totalmente liberados del ciclo de nacimientos y muertes, tengamos que volver a ganarnos nuevamente la liberación, volviendo nuevamente a renacer. Según palabras de Krishna, al no tener la naturaleza un principio y ser una emanación de la conciencia, lo cual a mí personalmente me parece muy bien planificado o creado por el ser, ya que solo a través de la vivencia, de la comparación de los opuestos, podemos valorizar lo que somos, que es amor incondicional y puro. ¿Y cuál es el opuesto del amor? El miedo. ¿Y por qué llegamos a sentir miedo? Por la falsa idea de vivir la separación que nos da la maya, la ilusión.
¿Y qué función tiene el miedo? La de engrosar el ego. A pesar de tener la información que nos dan los dos Purna avatares, Krishna y Sai Baba, de que la realidad es que somos el uno sin segundo. El tiempo y el espacio fueron creados para que, en la tercera dimensión en la que vivimos, que es la más densa de todas las dimensiones, vivamos la ilusión de la Maya y olvidemos quién en realidad somos. Por eso, Bhagavan Sri Satya Sai Baba nos dice que permanentemente meditemos en la pregunta, ¿quién soy? Sairam. Gracias, Claudio. Muy lindo. Bueno, vamos con Julio, después con el cierre de Albina, antes del gran cierre devocional que incorporamos hace unos sábados atrás con el cantito de Giselle. Julio, adelante Julio, antes de Albina. Bueno, qué orgullo, para mí es un orgullo. Yo he anotado varias cosas. La mente es necesaria, dice Baba, no explica para conocer la sabiduría. Yo estuve anotando como hizo Iris, porque yo soy el que soy, pero me voy a enganchar con lo que dijo José, y ahí me quedo. Opino que lo mejor es mejor escuchar que hablar, porque se dijeron tantas cosas hermosas, que si yo pongo lo mío, lo puedo entorpecer por la gente sabia que ha hablado. Por ejemplo, Roberto habló que la energía es más poderosa que el amor, eso lo tengo bien claro, y después no queda nada fuera de la conciencia, y que con la muerte queda la parte espiritual, que es lo que más me interesa en este momento aprender. Por eso yo le vuelvo a decir, yo soy el que soy. Sairán, chicos, muy hermoso todo lo que dijeron todo. Sairán. Gracias, Julio, gracias. Soy Bueno, un Albina. cocinero. Gracias, Así que... Julio, gracias. Albina, querida, tu cierre. ¡Qué compromiso! Todas las reflexiones son maravillosas porque nacen del interior de cada uno, de lo que cada uno siente, y eso es valiosísimo, valiosísimo, porque van más allá de lo mental. Y Juan dijo que es un viaje de retorno, efectivamente, pero para retornar tenemos que saber el camino. Y voy a empezar por el final, ¿no es cierto? Donde dice, los últimos en ser producidos son los elementos, que allí estamos en este momento. Todo está constituido, ¿no es cierto?, por la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio o éter. Allí estamos. Estamos en ese laberinto mental y denso que es la naturaleza. Y vieron que los laberintos en la mitología tienen su razón de ser. Y los grandes maestros y avatares lo que hacen es indicarnos el camino de salida, como sería el hilo de Ariadna, ¿no es cierto?, que hace que se encuentre la salida. Y para salir del laberinto no es tan sencillo. Tenemos que recorrerlo. Y no hay otra. Y voy a hacer como, creo que es lo que me toca, ¿no es cierto?, de maestra ciruela, porque realmente tratar de bajar esta profundidad que es a lo cotidiano, a lo mental, limitado, como ya se dijo que es limitada la mente, pero que tenemos que trascenderla y es la que nos va a ayudar a hacerlo. Y dice, entonces estamos con los 5 elementos, ahora vamos a ver cómo regresamos.
todo el mundo natural, dice, tiene su origen en la conciencia única, suprema, que es la divinidad. Está la conciencia cósmica, la conciencia pura, no cósmica pura, ¿no es cierto? Y según dice Vasista, hay un leve movimiento, una leve vibración que va a hacer que todo comience. Bueno, Albina, pero Por el eso, título que sigue dice conciencia cósmica, ¿eh? Dijiste algo que es súper correcto. sí. No, pero antes decía conciencia única suprema. De hecho es todo. De hecho es todo. Y también creo que Brahman no tiene la intención de crear, si bien está ahí. Pero por eso es el gran observador, el testigo. Porque como dice Vasista, que Brahma, el creador, Vishnu y Shiva están en todas las creaciones. Incluso Vasista viene en todas las creaciones. Creo que lo hace para ayudarnos, ¿no es cierto?, a tratar de salir de este laberinto que es la creación, que no solo es la densa mental. Es tan difícil, pero bueno, entonces está la conciencia, leve vibración, comienza la creación con Brahma, ¿no es cierto?, el creador, Vishnu, Shiva, que luego, que es como una semillita que luego va germinando, como lo dice acá, ¿no? Lo no manifestado no está manifestado, no hay nada manifestado, da origen a la mente, la materia y la energía. La mente. Fíjense, de la mente proviene el intelecto o mente superior, el buddhi, que es la facultad de discernir, que es lo que va a hacer que nosotros distingamos lo real de lo irreal, lo que es ilusión y lo que es real, lo espiritual y lo mundano, como dice, ¿no? Luego la mente superior, de la mente superior que proviene el ego, el principio de la individualidad, ahankara. ¿Qué pasa? Cuando está el ego, ¿no es cierto?, actuando, empiezan los pensamientos. Uno empieza el observar, el ver y el juzgar. Vamos como descendiendo, para decirlo de una manera, pero en realidad está todo en todo y en todo momento. Este ego nos hace ver la separatividad. ¿Qué pasa? Este ego produce lo que es mente inferior o mente a secas, que la función es recibir y ver, percibir, perdón, a través de los sentidos. Fíjense cómo se va densificando toda la cuestión. De esto van a surgir los 10 órganos de los sentidos, Indriya, que ya lo explicó perfectamente, ¿no es cierto?, Marcos. No son meros órganos físicos, dice, o capacidades sensoriales. Estos, en un principio, él habló de tanmatras. ¿Qué son los tanmatras? Justamente son todo esto, los sentidos
que están en un estado sutil, pero que necesitan algo denso para manifestarse, como es la visión, la vista, ¿no es cierto?, el sonido, los oídos, y así. Entonces va constituyendo lo que es, ¿no es cierto?, este cuerpo con todos los sentidos. Lo voy haciendo, disculpa Marco, lo más fácil que puedo realmente. A lo maestra Ciruela, Albina, a lo maestra Ciruela. Exacto, tal cual. Yo creo que mamá me va a pedir cuentas de todo esto. Estoy segura, absolutamente, de que me va a pedir cuentas. Bueno, todos estos 10 órganos, ¿no es cierto?, que son los intrillos, ¿no es cierto?, los 5 órganos de la percepción, como ya se vio todo esto, ¿no es cierto?, estos 10, dan origen a los 5 objetos de los sentidos, ¿no es cierto? El sonido, como vimos, el tacto, el gusto, el olor, ¿no es cierto?, que para hacerse visible necesitan de los 5 sentidos que tenemos, si no sería imposible. Y por último, como dije al principio, ya estamos en toda esta densidad, en este Bhutakaya, que es todo el campo de la naturaleza, Prakriti. O sea, que el hilo para salir de este laberinto, ya les digo que es más mental que otra cosa, es la posibilidad de conocer, de tener este conocimiento, porque si no, sería imposible. Yogananda dice que puede una persona pasarse toda una vida meditando en los Himalayas, pero que si no tiene el conocimiento, vuelve nuevamente para adquirir el conocimiento. Porque si no, ¿cómo hacemos para regresar? Y en realidad hablaron de la experiencia, y sí, todo esto se va experienciando, porque no es una cuestión solamente física. ¿Se dan cuenta? Marcos lo explicó de una manera excepcional, como es efectivamente. Y yo lo explico de una manera más, como dije, simple. Pero tenemos que conocer, tenemos que saber para fundirnos en la conciencia. Si no conocemos el camino, ¿cómo lo vamos a lograr? Y por supuesto que dentro de todo eso tenemos los elementos y las técnicas que nos da nuestro amado Sai. La meditación, el nombre del Señor, el servicio. Tenemos todos los elementos para que la mente esté concentrada y para que la mente sepa quién manda. ¿Quién manda? El ser. El ser es el que manda. Si yo la dejo libre, es como dice Baba, un mono loco. Bueno, mi mente era un montón de monos locos, ahora quedan unos poquitos, pero todavía quedan. Y Pablo dice que se conecta con la naturaleza, tiene esa gracia, para mí es una gracia. Yo vivo en plena ciudad y no me queda otra que conectarme con el otro, rodeada de personas, viajar en un colectivo lleno de personas. Entonces, ese viaje para mí es una meditación, sabiendo que ese otro es uno conmigo, y que haga lo que diga, pasa, ni lo escucho ni lo veo. Trato de estar conectada
conectada desde el ser y ver a Dios en todos ellos, que realmente es mucho más difícil, pero bueno, por algo me toca estar en esta situación, ¿no? Pero cada vez resulta más fácil. Entonces, hermanitos, yo creo que vale la pena volver a repasar todo esto, a reflexionar, porque reflexionar es muy importante, porque lo hacemos con la mente superior, la reflexión, y es lo que nos va a contactar, ¿no es cierto?, con el ser, con el Atma. Así que agradezco, hermanitos, a todos realmente los aportes, entre todos aprendemos, todos somos maestros y discípulos, todos. Y nos vamos a salvar juntos, vamos a crecer juntos y vamos a fundirnos en la conciencia, cada individualidad que somos, juntos también. Sairán, quiero que sepan que los amo y les doy gracias a todos y a cada uno por estar. Sairán. Qué lindo, Albina, qué lindo. Vamos al cierre devocional con Gisela. Hacemos un Oni Treshanti. A ti, Señor, de la túnica color naranja, a ti el canto de la vida y de la esperanza, a ti que con una sonrisa mi vida la levanta, a ti que eres prema, a ti que eres Satya. Gracias te doy, Sai Baba. Gracias te doy, Sai Baba. A ti, Señor, de la túnica color naranja. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Satya Sai Babaji ki. Jai. Los amo. Sairam. Sairam, hermoso círculo. Sairam. Extraordinario. Hermosísimo, hermosísimo. Muy profundo. Gracias.